Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos más a que se conecten más personas y comenzaremos en breve nuestra reunión. Good morning, or good afternoon. Good evening. Okay, good morning again. Muy bien, Welcome everyone. pues de nuevo muy buenos días, un saludo, muy buenas tardes o muy buenas noches desde la sede de la UNESCO en París. Es un placer el que estén con nosotros con motivo de nuestras series de seminarios en línea de aprendizaje de la red de EDS 2030 sobre atención y educación de la primera infancia y educación en aras de la sostenibilidad. Soy Mark Mans, responsable de proyectos para la educación en aras del desarrollo sostenible en la UNESCO. Antes de comenzar, me gustaría informarles de que estamos grabando esta reunión. Tenemos también un servicio de interpretación en inglés, francés y español en la misma. Y para quienes nos escuchan, los intérpretes, por favor, tengan la bondad por el momento de apagar su micrófono. Más adelante quizás se podrán hacer preguntas o podrán participar en reuniones en grupo, pero por el momento, por favor, apaguen su micrófono para que se pueda, entre otras cosas, interpretar debidamente la presente reunión. Utilicen también la función del chat. Veo que hay muchas personas que están saludando en esa función. Ahí se podrá intercambiar información, recursos y hacer preguntas a sí mismo. Así que, pues válganse de esa función. Bien. Para comenzar, ¿en qué consiste nuestra red de educación a favor del desarrollo sostenible 2030 y en qué consiste esta serie de seminarios? Esta es una comunidad de prácticas mundial que nos ayuda a incorporar la educación a favor del desarrollo sostenible a través del intercambio de conocimientos, la colaboración, el aprendizaje mutuo, la promoción con nuestros y el seguimiento y evaluación con toda una serie entonces de partes interesadas. OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, coauspicia y proporciona algunos ejemplos excelentes en materia de AEPI, atención y educación de la primera infancia, y sostenibilidad. Bien, entonces para ir rompiendo el hielo, veo muchas personas escribiendo en el chat, pero hay algo que desearíamos hacer rápidamente antes de pasar la palabra a las colegas de la OMEP. Esta es una sesión interactiva. Si pueden escanear este código QR o dirigirse a slido.com y seguir a partir de ahí el número de identificación, podremos reflejar los resultados de todos los participantes. Así que pues les dejo tiempo para que entonces se puedan conectarse a Slido y después les haré algunas preguntas para ir rompiendo el hielo, como decía. Can we see the Slido screen? ¿Podemos ver la pantalla de Slido? Great. So far, a strong contingent from Sweden.
Bien, por el momento hay un importante contingente de Suecia, de Francia, de Croacia, de Qatar, que son los países de los que vienen ustedes. Respondan pues a esta pregunta. Pakistán, Alemania, todos los países del mundo, pues. ¡Qué bien! Filipinas, Colombia, Bélgica, Senegal. Un saludo. Es un placer que haya personas del mundo entero conectadas a este seminario en línea. 10 segundos más para que puedan proporcionar unas últimas respuestas. Veo que hay personas que lo están poniendo directamente en el chat. Nueva Zelanda, Seychelles. Un saludo. Bien, pasemos a la siguiente pregunta para ver quién está conectado hoy a este seminario en línea. Díganos un poco qué es lo que hacen y cómo se relacionan con nosotros. ¿Son ustedes docentes, decisor, líder de un movimiento de jóvenes o líder joven? Bueno, predominantemente docentes. También líderes, investigadores, pero muchos docentes. ¡Qué bien! Give it 10 more seconds. 10 segundos más. Bien, otros está aumentando ligeramente. Bien, muy bien. Y tenemos una última pregunta. ¿Qué es la primera palabra que se les ocurre cuando piensan en atención de la primera infancia? Este es el tema de nuestro seminario en línea hoy, a saber, la atención y la educación de la primera infancia, o EPI, y pues la sostenibilidad. Una palabra, por favor, que les evoque este tema. Juego, amor, atención, cuidados. Curiosity, I like that. Curiosidad, me gusta mucho. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por haber participado en entonces este pequeño cuestionario para poder allanar la vía a las siguientes presentaciones. Y voy a pasar a continuación las palabras a las colegas de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP, y es un gran placer para mí el ofrecer la palabra a Ingrid Bramlin Samuelson, que va a hacer una presentación para que nos situemos en lo que respecta a este tema de la EPI y la sostenibilidad. Ingrid ostenta la cátedra de la UNESCO en Educación de la Primera Infancia y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y fue presidenta de la OMEP. Es un honor para mí pasarle la palabra a Ingrid. Pues sí, muchas gracias, Mark. ¿Por qué hemos de comenzar pronto con la educación de la primera infancia y la sostenibilidad? Pues porque la vida de los niños depende de los adultos, su experiencia a diario, y las experiencias que viven a diario es lo que les proporciona recursos de distintos tipos y es lo que condiciona su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y eso quiere decir que el lugar en el que vivan, país, zona, ciudad, zona rural, mar, y las personas con quien crezcan, las circunstancias familiares son los cimientos de su bienestar y aprendizaje futuros. Y sabemos que los cuidadores, así como el entorno en el que viven los niños, no son los mismos, son muy desiguales. Los documentos sobre distintos niños, como la Convención de los Derechos del Niño, afirman que todos los niños deberían de gozar de iguales oportunidades, y sin embargo esto no es una realidad para numerosos niños, y por ello todo lo que tiene que ver con los asuntos de sostenibilidad en el mundo es algo que también afecta a los niños. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 son importantes también para los niños y para las niñas. Todas las experiencias determinan el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y la EPI es
un factor importante, al igual que las familias. En los años antes de que se escolarice un niño, es cuando se forja el futuro de los niños. Siguiente diapositiva. Perdón, se me había olvidado decirlo. Así que no sé dónde están ahora las diapositivas. Han desaparecido, dado que se me olvidó decir pase a la siguiente diapositiva. Bueno, no pasa nada. Puede que podamos volver a ver en algún momento las diapositivas. Bueno, ha desaparecido mi presentación PowerPoint. No solo varían las situaciones y los entornos, sino que también la EPI varía. Diapositiva siguiente, por favor. Esa atención y educación pues de la primera infancia, por sus siglas AEPI, también es algo variable. Puede ser excelente, pero a veces también es inexistente para los niños. La calidad de la EPI, por supuesto, que depende tanto de los recursos disponibles como de la formación, de la capacitación del personal. Asuntos como el número de niños en las aulas, las herramientas, los planes de estudio son esenciales. En este periodo de la vida de los niños, los valores, los comportamientos, los conocimientos empiezan a formarse. Los valores y los comportamientos están estrechamente relacionados con los asuntos climáticos y la equidad, la desigualdad, las decisiones que uno toma en la vida, la naturaleza y los seres humanos. El principal factor para el bienestar y el aprendizaje es la comunicación y la interacción. Así que eso es lo que determina las posibilidades de comunicación de los niños, que es algo esencial a su vez, y también la interacción con unos docentes debidamente capacitados y con buenos amigos en entornos seguros. Hablar a los niños del aprendizaje es importante para pues ir forjando ese mundo mental de los niños desde el principio, de manera continuada. ¿Cómo piensa el niño sobre algo antes del aprendizaje y cómo ha cambiado su comprensión de ello después del aprendizaje? Todas las experiencias de los niños están en sus mentes. Hemos de comenzar por ahí la educación y es entonces también una manera de forjar su comprensión de las cosas, y para ello tiene que darse ese cambio en el momento del aprendizaje y de la formación del significado. El aprendizaje de los niños está estrechamente relacionado con el juego y la imaginación. O dicho de otra manera, el aprendizaje, el juego y la imaginación están entreverados y contribuyen a la visión del niño sobre el mundo que le rodea como un todo. Cuando obramos a favor de la sostenibilidad, la imaginación es central. Tenemos que ser capaces de imaginar lo que es un mundo sostenible para poderlo conseguir. ¿Qué podemos hacer visible para los niños en lo que respecta a la EDS? Esto, por supuesto, que tiene que ver con la edad de los niños, pero hemos de tener presente que los niños se dan cuenta y seleccionan cosas que ocurren en su entorno. De nuestras experiencias en un programa extenso de investigación y de desarrollo en Suecia que acabamos de culminar, podemos afirmar que los niños hasta la edad de los 6 años comprendían nociones relativas a la sostenibilidad, como por ejemplo la vertiente social, las relaciones con los humanos, cómo comportarse y pensar sobre otras personas, democracia, inclusión, diversidad, tanto a nivel local como a nivel mundial. Quedó claro que todos los niños de 4 a 6 años habían entendido lo que era la esencia de la democracia, dado que habían entendido cómo votar, cómo llegar a un acuerdo negociando posibles opciones, y también lo importante que era aprender para que uno pueda tomar sus propias decisiones. En la vertiente económica, varios recursos que pueden utilizarse de manera sostenible o que pueden no desperdiciarse innecesariamente, decisiones personales, como por ejemplo los transportes, el consumo, qué comer, los ricos y los pobres, cómo actúan, dónde viven y por qué eso es así. Y en lo que respecta a la vertiente medioambiental, entienden perfectamente las relaciones entre humanos, la naturaleza, la biodiversidad, y no solo la naturaleza, el crecer, las condiciones para ello y cómo es todo el proceso, el tiempo, el clima, y
cómo influye a los humanos. Y última diapositiva, por favor. El enfoque pedagógico que deseamos propugnar es lo que llamamos el aprendizaje como respuesta al juego. Es decir, que el personal pedagógico tiene de ser consciente de que la comunicación es una fuente clave para su enseñanza, el aprendizaje de los niños y el cuidado de los mismos. Los conceptos en la materia son cómo es, cómo sí y qué ocurriría si. A saber, un conocimiento o una realidad aceptados culturalmente, el pretender y la imaginación y permitir entonces todo esto en el aprendizaje, jugando y permitiendo la participación de los niños. También la metacomunicación, es decir, comunicar sobre sus propias opiniones y actuar. Y la alteridad, es decir, plantear cosas nuevas a los niños para que se replanteen las cosas, utilizar narraciones para enmarcar la comunicación y construirla. Retomando lo que decía hace unos instantes, el mundo subjetivo de los niños es lo que la AEPI tiene que tratar pedagógicamente en el aprendizaje, en la docencia y en la atención a los niños. Hemos de separar lo que es la perspectiva infantil y las perspectivas de los niños. La perspectiva infantil es el conocimiento de los adultos sobre el desarrollo infantil y los niños con los que trabajan para que la enseñanza se adapte a su contexto y a sus precondiciones. Mientras que las perspectivas de los niños han de ser escuchadas y ha de interpretarse las opiniones de los niños sobre los contenidos de que se trate, lo que requiere actividades cognitivas del niño en materia de comunicación y de juego. Pero centrarnos en este aprendizaje a través de las respuestas mediante el juego es algo que requiere tener en cuenta sus perspectivas, que fomenta su iniciativa y que desarrolla sus competencias para poder contribuir a un mundo sostenible. Y devuelvo paso la palabra a Elin a continuación. Mark dice, sí, muchas gracias, Ingrid. A continuación, van a tomar la palabra otras oradoras. Primero, Elin Eriksen Odegaard, profesora de EPI y directora del Centro de Investigación de la Universidad Occidental de Noruega de Ciencias Aplicadas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mark, y muchas gracias, Ingrid, por habernos recordado todas estas cosas tan fundamentales. Y yo soy Elin Eriksen Odegaard y estoy aquí en mi calidad de embajadora de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, y también en mi calidad de directora del Centro de Investigación de Conocimientos sobre Jardines de Infancia para la Investigación Sistémica sobre Educación a favor de la diversidad y los futuros sostenibles. Compartimos el objetivo común de la Agenda 2030 y en particular la red de EDS y los seminarios de aprendizaje de la UNESCO sobre atención y educación de la primera infancia a favor de la sostenibilidad. Es un placer el participar en este seminario en línea sobre un tema tan oportuno. Esta atención y educación de la primera infancia es algo que aporta tanto a la sociedad. Los niños son tanto titulares de derechos por derecho propio como seres que necesitan protección. La educación y la atención son cruciales, no solo por el interés superior del niño, sino también en beneficio de la sociedad y del planeta. Es un placer para mí el saludarles. Con motivo de este seminario en línea de 1 hora con presentaciones y diálogo en reuniones en grupos, aprenderemos se nos presentarán prácticas y labores de investigación actuales para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es ambiciosa. Teniéndola presente, la atención y la educación de la primera infancia es algo que entronca con muchos objetivos, y en particular el ODS 4 sobre una educación de calidad y el ODS número 17 sobre colaboración entre sectores, organizaciones y allende las fronteras.
¿Cómo lo vemos hoy? Es esencial que intercambiemos experiencias y que aprendamos unos de otros. Este seminario en línea evidencia por qué hemos de empezar pronto. Se hablará de los niños como agentes de cambio, de aprendizaje colaborativo, como una fuerza propiciadora y de innovaciones en la atención y educación de la primera infancia bajo el tema sostenibilidad desde el principio. Estos casos demuestran de qué manera la atención y educación de la primera infancia arrostra desafíos a nivel local con repercusiones a nivel mundial y cómo es algo que puede fomentar la colaboración internacional. Todos nuestras ponentes colaboran activamente con la OMEP, una organización que da prioridad absoluta a la EPI en la agenda a nivel mundial y propugna los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y destaca el papel de la atención y educación de la primera infancia a la hora de fraguar futuros sostenibles. Bien, ya hemos escuchado pues a la primera ponente, Ingrid Pramil-Samuelsson, muchas gracias. Y también pues ex presidenta de la OMEP. Y ahora voy a pasar la palabra a Mi-Sung Kim. Es un placer poderla presentar. Usted fue educadora de la EPI en el Jardín de Infancia de Saseí en Seúl, en Corea, y también fue es experta de la OMEP en EDS y ha sido galardonada. Su presentación tiene un título realmente muy atractivo, un cambio de nosotros, para nosotros y por nosotros. Muchas gracias. Me llamo Mi-Sung Kim y mi presentación va a versar sobre una campaña de seguridad iniciada por niños de 5 años y que inspira a toda la comunidad. Diapositiva siguiente, por favor. Los niños de 5 años en mi clase les interesaba la importancia de la seguridad pública y estos niños veían efectivamente como los niños más pequeños subían las escaleras sin sostener la barandilla y empezaron a investigar cuestiones relativas a la seguridad relacionadas con las instalaciones, entrevistaron a los profesores, después los resultados fueron debatidos y después de ello votaron y seleccionaron 3 lugares para llevar a cabo una campaña de seguridad. Inspeccionaron esos lugares y escucharon a otros miembros para dar con soluciones, instalando señales y carteles en cada lugar para que fuera seguro. En las escaleras, en primer lugar, instando a los demás niños a sostener la barandilla, haciendo una comparación con el mar, el río y los ríos y los peces, y también en la rampa y en los pasillos, poniendo entonces un cartel con la imagen de una tortuga. Se decidió elegir un dibujo de una tortuga y se planteó lo siguiente: los niños más pequeños tenían derecho a votar para elegir esa imagen, y la respuesta fue sí, todos los niños tenían que poder votar, y se llevó a cabo entonces una votación para saber cuál era el dibujo de tortuga ganador. Además, obtenieron la aprobación por parte de los responsables de otras organizaciones que compartían también la instalación para poner esos carteles de seguridad. Pusieron esas señales con formas de pez en la barandilla, también los carteles con el dibujo de la tortuga, también los pasillos y la rampa, y así se elaboraron también vídeos promocionales. Diapositiva siguiente, por favor.
se demuestra entonces que estos vídeos fueron muy útiles para fomentar la participación y la solidaridad. Se utilizaron, por ejemplo, doblaje en IA. Los niños de 3 a 4 años agradecieron esta iniciativa, reconocieron los carteles, las señales y siguieron y aplicaron las normas de seguridad después de haber visto estos vídeos. Todos los niños que participaron cambiaron y se animaron unos a otros en este proceso. Esta campaña además no se acabó ahí, se prosiguió llegando a más personas. Se compartió a través de SNS con la comunidad y también esto se ha trasladado después a otras promociones de niños que pues actualmente también están muy implicados en sus aulas y en sus jardines de infancia y prosiguieron con esas campañas de seguridad. Esta campaña llevaba el título de Cambio de Nosotros, porque ha habido un cambio en la conciencia sobre la seguridad relacionado con los ODS como agentes también a favor de la sostenibilidad por nosotros, muchos de nosotros, distintos nosotros, fomentando la interacción, la cooperación, la comprensión de la democracia. Y por último, cambio para nosotros significa un cambio realmente para nosotros, porque los cambios estaban convencidos de que era necesario este cambio para nosotros y realmente se apropiaron todo este proceso y esta campaña. También me gustaría destacar el alcance de nosotros, porque realmente abarcó este nosotros a todo el jardín de infancia y espero entonces que algún día el cambio será y el alcance de este cambio llegue a todos y al mundo entero. Y también cuáles son las implicaciones para los educadores, para los profesionales y los educadores en este caso. Bueno, pues en primer lugar, la importancia de la relación y la implicación de la vida diaria, que puede ser un punto, el punto de partida, con temas auténticos, como por ejemplo los ODS, que realmente interesan a los educandos. En segundo lugar, los educadores han también de reconocer la iniciativa de los niños, porque los niños son expertos sobre el mundo de los niños. Por ejemplo, yo pensé en pictogramas para esos carteles de seguridad, pero a ellos se les ocurrieron cosas muy divertidas para realmente implicar a los niños más pequeños. Y hemos de reconocer entonces evidentemente que también son necesarios los adultos, pero hemos de reconocer esta iniciativa conjunta. También los docentes entonces son expertos educativos y son esa otra vertiente de la iniciativa y han de ejercer su iniciativa valorando las experiencias en materia de EDS de los educandos. Así que es algo, esta iniciativa por parte de los docentes y de los educandos es algo que hemos de activar conjuntamente. Y por último, la pedagogía. Es una pedagogía adecuada para los ODS a través entonces de estos pictogramas ha de adaptarse no solo al tipo de tema que estemos tratando, en estos casos los ODS, sino también a los educandos, porque para otras franjas etarias podrían utilizarse otro tipo de pedagogías. A modo de conclusión, creo que coincidimos todos entonces en que la posibilidad de conseguir un mundo sostenible depende de la educación. Espero entonces haber ilustrado esta posibilidad partiendo de los niños como agentes de cambios para conseguir un mundo sostenible. Gracias. Muchas gracias a Miss Sun Kim por esta presentación y por mostrarnos de qué manera los docentes y los educandos pueden explorar soluciones de manera democrática y creativa. Muchas gracias por ello. La siguiente presentación se titula Empoderando la educación para la sostenibilidad a través del aprendizaje colaborativo.
y está a cargo de Adriana Visnić-Jevčić, profesora asociada en la Facultad de Formación de Profesorado en la Universidad de Zagreb, en Croacia. También es vicepresidenta de OMEP Europa y la presidenta electa de OMEP para 2026 y más allá. Muchas gracias por esa presentación y muchas gracias, estimados colegas, por haber ya roto el hielo en esta reunión. El título de mi presentación es Empoderando la educación para la sostenibilidad a través del aprendizaje colaborativo. Yo voy a intentar arrojar luz sobre lo que como adultos podemos hacer juntos, colaborando, con un aprendizaje colaborativo. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de educación para la sostenibilidad, yo me voy a centrar en la educación de la primera infancia. ¿Por qué? Porque me parece que ese momento es especial para poner en marcha agentes de cambio. En algunos países esto cubre cuestiones de bienestar, pero también viene dictado por las políticas educativas y creo que esto puede tener una influencia importante en, por supuesto, los docentes, los niños y niñas, las familias y la sociedad, ya que el bienestar de los niños va en pro del bienestar de la sociedad. Con lo cual, el periodo de la primera infancia tiene un impacto a lo largo de toda la vida, ya que es un periodo crucial para el desarrollo de una alfabetización sostenible para adultos, los futuros adultos. Y creo que es importante hablar de la alfabetización de sostenibilidad o en sostenibilidad. Es un concepto importante. Y es que cuando hablamos de los niños, debemos darnos cuenta de que son el potencial del futuro, son el potencial de la sociedad futura. Cuando hablamos de la educación de la primera infancia, el papel de los docentes es algo clave, ya que en estos años, aunque estemos hablando de perspectivas centradas en los niños y de las competencias de los niños, donde se ve a los niños como entes o seres competentes que son capaces de obrar el cambio por sí solos. Evidentemente que los docentes también son un agente de cambio y tienen una responsabilidad importante. Y los docentes pueden fomentar los conceptos de sostenibilidad en un contexto de enseñanza de la primera infancia. Es su responsabilidad de cara al futuro. Además, mediante un enfoque pedagógico, la orientación debe ser integrada cubriendo tanto conceptos teóricos como aplicaciones prácticas de todo esto, porque si nos quedamos en teoría sin integrar la práctica, entonces es posible que los niños, o sea, que no se reconozca como algo para los niños y por los niños. Los docentes responsables con un buen enfoque pedagógico pueden plasmar esto en la práctica, en sus prácticas pedagógicas, y ahí se puede ver la integración de los principios de sostenibilidad. Mi-Sun Kim nos ha mostrado de qué manera los docentes pueden apoyar a los niños en sus decisiones, pero necesitamos docentes que puedan reconocer los intereses de los niños y necesitamos que los docentes tengan el suficiente conocimiento para transformar ese interés en prácticas reales. Cuando hablo de colaboración, quiero mencionar
algunas herramientas de apoyo para la colaboración que ha desarrollado la OMEP. Voy a mencionar un par. Ambos se ven como herramientas que fomentan el aprendizaje colaborativo. Está la herramienta sostenibilidad desde el principio, de la que ya se ha hablado, y yo les quiero presentar otra que es la escala de calificación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Esta escala se ha ido reforzando a lo largo de los años, ha sido revisada varias veces en vista de su aplicación práctica. Es una herramienta que se aplica en entornos educativos para fomentar el aprendizaje colaborativo. ¿Cómo funciona esta escala? Pues podemos ver varias dimensiones de la escala. Una de estas dimensiones es el desarrollo y el apoyo. Es una herramienta desarrollada por la OMEP y la UNESCO conjuntamente, pero también se utiliza en el marco de los pilares de la UNESCO, social, cultural, sea social, cultural o ambiental. Esa es la dimensión del marco en lo que se basa, en esos pilares de sostenibilidad. La dimensión de funciones, que es una herramienta de autoauditoría y es un instrumento que permite realizar investigaciones sobre la EDS en la primera infancia. También se puede ver, es otra dimensión, como un proceso que fomente reflexiones individuales, debates en equipo, planificaciones de acciones y reevaluación. Y utilizando la escala como una herramienta, podemos ver cómo todos los docentes pueden reunirse para hablar sobre posibles soluciones y encontrarlas conjuntamente y reflexionar sobre ello. Y creo que es algo que hay que hacer más en un contexto de primera infancia o de educación de la primera infancia. Sentarnos juntos a ver cuáles son las posibles soluciones. En el código QR que está en pantalla pueden acceder a la escala de clasificaciones en línea. Está en la versión en inglés, si siguen este QR, pero está en varios idiomas. Y es una escala que se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Además, se puede colaborar internacionalmente para ver cómo se va desarrollando la educación para el desarrollo sostenible con los distintos parámetros de la primera infancia en distintos lugares. Como ya he mencionado, es algo que puede utilizarse como una herramienta de investigación. Hay varios artículos de investigación donde se ve que se ha utilizado esta herramienta en la propia investigación. La escala ayuda a cambiar de perspectiva. Si volvemos a la perspectiva de los docentes, del enfoque pedagógico y las prácticas concretas de EDS en la primera infancia, podemos ver que la herramienta puede ayudar a los docentes a reducir las dificultades que causan la falta de mención explícita de la sostenibilidad en las políticas educativas nacionales, porque en muchos países no se reconoce oficial y explícitamente, formalmente como tal, en las políticas educativas para la primera infancia. Asimismo, puede ser una herramienta de desarrollo profesional para los docentes, que puede servir para un ejercicio de autorreflexión, pero también para una reflexión de los pares, y puede servir también para reflexionar sobre dónde estamos en este momento y dónde queremos llegar. También es una herramienta que puede servir para aprendizaje colaborativo y evaluación. Todo ello fomenta un entendimiento mutuo y promueve la acción colectiva en pro de la sostenibilidad en un contexto de primera infancia. Y es que la acción debe ser colectiva. Una persona, un niño incluso, puede empezar a cambiar el mundo.
Pero si no hay más personas que se unen a estas acciones, entonces desafortunadamente la sostenibilidad se quedará en mera tinta en un papel. Quisiera darles las gracias. He llegado al final de mi presentación. Espero que esta herramienta les parezca útiles para reforzar la sostenibilidad en la educación para la primera infancia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Ingrid, por señalar que ya hay un vínculo en el chat en relación con esta presentación. Gracias, Adriana, por mencionar el importante papel de los docentes y también gracias por explicarnos la escala de clasificaciones de sostenibilidad en la educación ambiental de la OMEP. Vamos a pasar ahora a un caso muy inspirador de actividades cotidianas en un contexto de primera infancia. Demos la bienvenida a Manon Boily, profesora titular e investigadora en la Universidad de Quebec en Montreal, en Canadá, que también ha ganado premios en el contexto de la educación para el desarrollo sostenible. Ella nos va a hablar de cómo innovar en la primera infancia para un futuro sostenible, el modelo del centro infantil, el Arca de Noé y la iniciativa juvenil por el medio ambiente en Quebec. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Gracias por haberme invitado y gracias a mis colegas por sus excelentes presentaciones. Yo quisiera hablar hace hincapié en prácticas educativas de desarrollo sostenible donde los niños tienen un papel activo a nivel de la primera infancia en el centro infantil El Arca de Noé, que es un centro que ganó el concurso de educación para el desarrollo sostenible en 2023. Este establecimiento lo dirige Mélanie Béranger y Martine Bertrand es consejera para la educación para el desarrollo sostenible. Como parte del programa de certificación de educación para el desarrollo sostenible, este centro infantil ha apostado por varios ámbitos de acción, incluyendo la preservación y el valorar el agua. Para ello se han instalado recipientes para recuperar agua de lluvia en las zonas de juego y en las zonas de recreo, enseñando a los niños cómo se puede recoger el agua de lluvia de manera responsable y reutilizando el agua para distintas actividades. Por ejemplo, los niños crearon su propio jardín que cuidan ellos mismos, regándolo con agua de lluvia recuperada. Asimismo, los niños usan este agua para regar las plantas de interior y para otras actividades acuáticas. Los días de lluvia sirven como herramienta pedagógica para dar valor al valioso recurso que es el agua. Asimismo, dando visibilidad de la importancia de este recurso a los niños, se les ayuda a reconocer la importancia del agua para hidratarse como fuente de vida de manera general. Y, de hecho, a lo largo del año, los niños tienen varios desafíos que son juegos. Uno de ellos, por ejemplo, es uno en el que se anima a los niños a beber agua en el desayuno todos los días. También se les enseña la importancia de utilizar agua del grifo más que el agua embotellada. Asimismo, se organizan salidas pedagógicas para sensibilizar a los niños sobre la importancia de preservar este recurso. Por ejemplo, los niños fueron a visitar un museo donde descubrieron flora marina y también fauna
marina, toda la cual vive en el agua. Y esto permite concienciar a los niños sobre la importancia de preservar la flora marina y la calidad de vida de la fauna marina. Por ejemplo, no tirando desechos o residuos al agua. À cet effet, un autre champ d'action proposé par Environnement Jeunesse concerne la gestion des matières résiduelles. El entorno de juventud propone otras iniciativas, por ejemplo, para donde se introducen las 3 Rs en el reciclaje, reducción del agua y reducción también. Reducción, restitución y revalorización, así se llama, y es las 3 cosas que se les enseña a hacer a los niños con los residuos. Se trata de ofrecer apoyo y actividades a los niños para educarles, orientándoles, permitiéndoles a ellos mismos desarrollar competencias en cuanto a prácticas de reciclaje y de eliminación de residuos. Para eliminar la producción de residuos en la fuente, se han puesto en marcha distintos sistemas en las clases que permiten utilizar receptáculos individuales para cada niño. Lo vemos ahí en las fotos. Cada sistema se ha creado para responder a las necesidades de los niños. Los niños participan en estas actividades sabiendo que de esta manera contribuyen a la protección de su medio ambiente. El centro organiza distintas salidas. Por ejemplo, hacen picnics en la naturaleza y los niños utilizan botellas de agua reutilizables y también receptáculos de comida reutilizables, y se les anima a participar en la propia preparación de las cajas con comida, que son cajas reutilizables, como decía. Asimismo, se anima a los niños a utilizar materiales reciclados y reciclables, o materiales que tienen una segunda vida. Se ha establecido en la entrada del centro Arca de Noé una gran caja donde se pueden dejar materiales con el objetivo de reciclarlos o de reutilizarlos. Y esto lo usan los niños en sus proyectos. Los niños también participan en actividades donde recogen objetos de la naturaleza y les dan un valor y un lugar simbólico en sus aulas. Eso anima a los niños a pasearse por sus barrios y con una intención, con un propósito de encontrar objetos y materiales que pueden reutilizar o reciclar. Son objetos de tamaño, color y textura distintas también. Hay otra unidad que es gestión del paisaje y biodiversidad. Este tema incluye varias actividades que fomentan la conexión con la naturaleza de los niños. A los niños les han ayudado a crear reproducciones de distintos hábitats naturales en el entorno cercano a la escuela, y también dan algunos paseos. Se han añadido en la zona de recreo externa del colegio distintos tipos de materiales y plantas también para recrear estos entornos y para ofrecer una experiencia estimulante para los niños. El centro El Arca de Noé también se ha comprado ropa adecuada para que los niños puedan pasar suficiente tiempo al aire libre en condiciones climáticas adversas también. Lo ven en las fotos. También se han encontrado soluciones para niños con necesidades especiales. Vemos abajo a la derecha un niño para el que se ha transformado un
andador para personas de la tercera edad se ha cerrado y se han puesto un par de esquís viejos para que ese niño pueda desplazarse por la nieve igual que los demás. Vemos aquí clases de yoga, los niños también hacen jardinería y cultivan fresas y flores comestibles y se anima a los niños a descubrir estos elementos en el huerto. El Centro Arca de Noé ofrece materiales de observación de insectos, también microscopios. El centro ha integrado muchos elementos naturales como piñas, nieve, entre otros muchos objetos para enriquecer la experiencia y el contacto con la naturaleza de los niños. Asimismo, se han introducido comederos de pájaros para poder observar más de cerca a los pájaros que acuden ahí. También se han introducido conejos para poder observarlos un poco, para entender la importancia de respetar la naturaleza y tener un contacto más cercano con ella. Y es que la educación para el desarrollo sostenible ocupa un lugar central. Aquí se trata de imbuir a los niños de responsabilidad de un sentimiento de responsabilidad para que se conviertan en adultos de una sociedad sostenible en el futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, señora Boilly, por estos ejemplos tan inspiradores y por compartir con nosotros de qué manera las experiencias basadas en la naturaleza puede profundizar el entendimiento de los niños de los ecosistemas complejos. Nuestra última presentadora hoy es Ingrid Engdahl, profesora asociada en estudios sobre la infancia y la juventud en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, y antigua vicepresidenta de OMEP Europa. Su presentación se titula Sostenibilidad desde el inicio. Ingrid, tiene usted la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Como Manon, voy a empezar dando las gracias a las oradoras anteriores por sus intervenciones. Yo creo que estamos ante una excelente oportunidad de forjar una nueva generación en pro de la sostenibilidad. El curso, que se puede seguir, por cierto, por teléfono, por eso les mostraba el teléfono, se llama Sostenibilidad desde el principio. Es un programa creado específicamente para formadores de la primera infancia por OMEP Europa y cofinanciado por la Unión Europea. Es un curso que llevamos desarrollando desde hace 2 años ya, se lanzó en 2024 y lo hemos estado probando con docentes y niños. En el curso hay 8 amigos, tenemos 8 amigos que nos acompañan a lo largo de la aventura, que es el curso. Y los 8 amigos tienen cada uno sus prioridades y sus ideas sobre qué constituye un futuro sostenible. Este curso es gratuito gracias a la Unión Europea, pero también a otros socios. ¿Cómo funciona el curso? Pueden descargarse la aplicación, crear una cuenta gratuita y empezar. La app se llama ECE Academy App. La pueden obtener en Google Play o en el App Store. Y está disponible en 6 idiomas: inglés, croata, español, francés, sueco y checo, que refleja un poco algunos de los países que han participado más en el desarrollo del curso. Tenemos más versiones lingüísticas preparándose. Sabemos que hay gente en Turquía, Japón, Dinamarca y Alemania que están interesados en traducirlo.
El curso aparece en el idioma que tienen en su teléfono y si su teléfono no tiene ninguno de esos idiomas, si tuviese, por ejemplo, chino, pues el curso aparece por defecto en inglés. El curso tiene 8 módulos. Y en cada módulo se exploran las distintas dimensiones del desarrollo sostenible. Hay preguntas para la reflexión. Asimismo, en cada módulo hay actividades diseñadas para docentes y niños. Y hay toda una serie de abanico distinto de actividades más o menos complejas para docentes y niños en torno a los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Aquí vemos los 8 módulos. Se puede empezar por cualquier módulo y se puede calcular entre 2 y 4 semanas por módulo. Pero se trata de abordar el contenido y trabajar con los niños sobre las actividades. Como mínimo 2 semanas, una para leer los contenidos y otra para trabajar con los niños, pero luego se puede tomar más tiempo para desarrollar un poco cada temática. El primer módulo es una suerte de introducción. Se titula Responder a los desafíos globales. Luego tenemos 3 capítulos, cada uno de los cuales se centra en dimensiones que ha señalado la UNESCO. El módulo 2 es redescubrir nuestra conexión con la naturaleza. El módulo 3 son dimensiones socioculturales. Se titula Construir una comunidad de cuidado e inclusiva. Número 4, armonizar nuestra economía para una convivencia compartida. Ay, disculpen, me he adelantado en la diapositiva. Voy a intentar. ¿Pueden volver, por favor? Gracias. Paso al módulo 5, que muestra el enfoque holístico de la sostenibilidad, de la importancia de integrar de manera holística las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. En el número 6 se habla de educación basada en el espacio y de la ciudadanía global. En el módulo 7 se habla de la importancia de las asociaciones y de tener plataformas, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, pero también de la posibilidad de ponerse en contacto con otra escuela en otro país o en otra ciudad o pueblo del mismo país, trabajando con otros niños, comparando los trabajos de unos y otros. Y el módulo 8 es un módulo conclusivo que incluye planes sobre el futuro, cómo convertirse en agentes de cambio para un futuro mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una breve descripción de la pedagogía del curso. Mi-Sun Kim y Manon Boily en sus presentaciones han tocado precisamente estas mismas ideas. Se trata de aprovechar la vida cotidiana de los niños con enfoques de currículo integrado, no con meras asignaturas aisladas. Asimismo, se trata de establecer una relación estrecha entre docentes y niños, alentando, por supuesto, la participación de los niños y aprovechando la agencia de los niños que se intenta desarrollar para que ellos mismos se conviertan en cuidadores de nuestro planeta. Y como se ha visto en presentaciones anteriores, hay mucho que tiene que ver con el aprendizaje mediante experiencias, el fomento de valores, fomentar el pensamiento creativo, contar historias, teatro, resolver problemas, es algo muy importante, por supuesto, y el aprendizaje a través de preguntas. Todo esto encuentra ejemplos en 24 actividades en los 8 módulos. Aquí ven nuestro sitio de Facebook y les animo también a descargarse
el libro que aparece en pantalla en ese dibujo que se titula The Day Earth Felt Everything, el día que la Tierra lo sintió todo. Y ahí aparecen los 8 amigos de la aventura de este curso, y en cada uno de esos capítulos les van acompañando a través de retos para la sostenibilidad y cómo reaccionar ante ellos. Y después de un año contamos con más de 5.000 participantes de 51 países, prácticamente como aquí. No somos 5.000, pero podemos llegar a 5.000 más, y tenemos indicios de las universidades que indican que fueron bien recibidos los módulos que se han incorporado en distintos cursos, en particular en periodos de prácticas para incorporar a los niños y los docentes en aras de la sostenibilidad. Y aquí a la derecha ven un póster para la documentación que se ha elaborado junto con los niños, y cuando se acaban los niños reciben diplomas. Me gustaría preguntarles lo siguiente: ¿por qué no bajar ya la aplicación? Se llama EC Academy y pueden bajar esta aplicación y empezar entonces desde ya a utilizarla. Y estas son ya las diapositivas finales. Somos prácticamente 200 personas escuchando a esto, y desde la OMEP sabemos que si conseguimos que los niños y los docentes se ocupen de estos asuntos prácticos, elaboran buenas soluciones. También sabemos que los docentes dicen a menudo que no sé suficientes cosas. Entonces tenemos la escala y a que se refería Adriana, y también la aplicación, así que ya cuentan con todo para poder impulsar la sostenibilidad desde las aulas. Muchas gracias, Ingrid Engelhard, por habernos presentado esta nueva herramienta digital a favor de la EDS y también para alentar la recepción. Es algo realmente muy prometedor, así que muchas gracias. Y ahora vamos a avanzar y vamos a pasar entonces a la sección siguiente, que son debates interactivos en 2 grupos. La A será facilitada por Ingrid, Manon y Misun. Las han conocido ya. Y la sesión B será moderada por Ingrid Plamy Samuelson, Adriana Wisniewski y yo misma, Ellen Eriksen Odegaard. Vamos a seguir hablando juntas y después volveremos aquí para presentar las principales conclusiones y cosas que se han desprendido de nuestras charlas. Así que, que disfruten de ellas. Muchas gracias, Ellen. Sí. Para todos entonces los que están escuchando, la instrucción será entonces crear una reunión en grupo. Los que quieran participar en la sesión sobre políticas y docentes, les pediremos entonces que se sumen a esta reunión, y tienen las instrucciones y van a la parte de abajo de su pantalla y hacen clic en más. Ahí podrán entonces sumarse a esta reunión que comenzará en breve. Y quien quiera sumarse a la sesión sobre prácticas con los niños en la EDS, hagan también lo propio. Si quieren entonces participar en la sesión sobre políticas y competencias para políticas y docentes, súmense entonces a esta reunión. Esa sesión será únicamente en inglés, no habrá interpretación en las políticas y competencias de los docentes. Gracias.
Pues muy bien. Vamos a comenzar entonces la sesión plenaria. En esta sala debatiremos de aquellas prácticas con los niños en la EDS. Esto será moderado por Ingrid y co-moderado por Manon Boyle y Misum. Ofrezco pues la palabra a Ingrid. Adelante. Muchas gracias. Tenemos la suerte de seguir debatiendo de las prácticas con los niños en nuestros entornos, en nuestras escuelas, en lo que llamamos también los jardines de infancia. Y para comenzar, les voy a hacer las siguientes preguntas. Den ejemplos de temas de la vida diaria que podrían ser el punto de partida para acciones transformadoras de los niños para conseguir la sostenibilidad. Y que den también ejemplos, por favor, de cómo los niños perciben la sostenibilidad, se relacionan con la sostenibilidad o con las cosas y prácticas que no son sostenibles. Y también, si entonces han intentado bajar y utilizar la herramienta sostenibilidad desde el principio, pues quizás los problemas que hayan podido tener a la hora de bajarla y usarla. Bien. Adelante, tienen ustedes la palabra. Y a la izquierda tienen el botón de reaccionar para poder entonces pedir la palabra. Sí, pues muchas gracias, Ingrid. Esta sesión se interrumpe, Hongyo. Sí, será hasta las 3, sí, o sea que disponemos más o menos de media hora, dice Ingrid. You may also just start putting on your microphone and start talking. También sencillamente pueden, sin pulsar el reaccionar y alzar la mano, encender su micrófono y empezar a hablar. No veo a los 123 participantes, pero dice Hongyo, alguien ha puesto en el chat que pues propiciar la empatía. Sí, soy yo, soy Cristina Novak Fabraxi, investigo la empatía de los niños, empatía hacia otros niños, hacia el medio ambiente. Esta es mi aportación entonces a la sostenibilidad. Yo trabajo en la Universidad Central de Michigan, tenemos un laboratorio y he llevado a cabo esta labor de investigación para ver si los niños sienten empatía hacia los demás, hacia los adultos y también hacia los objetos, los animales. Y en Italia, la SELA, me presenté en mis conclusiones, porque yo creo que la empatía puede ser una herramienta, si la desarrollamos en los niños, para proteger y contribuir entonces a la protección del medio ambiente y al tipo de relaciones que establecen. Ingrid. Sí, esto entronca con cuestiones socioculturales, a saber, el si uno siente empatía hacia los demás. En el curso serían los capítulos 6 y 7, los módulos 6 y 7, en los que hablamos de una educación basada en el espacio, la ciudadanía mundial, y el segundo módulo trata del entorno natural, lo importante que es para los niños el relacionarse con la naturaleza, el tener esa sensibilidad hacia los cambios en la naturaleza. Y ha habido muchos ejemplos. Yo creo que todos los docentes sienten esa empatía de los niños hacia los árboles, las plantas, los animales. Así que sí, yo creo que la empatía es una de las emociones, uno de los sentimientos que nosotros
que entonces se ha incluido también en el libro El día que la Tierra lo sintió todo. The floor is yours. Sí, adelante. And I don't hear anything. Have you put on the microphone? Humor. Yes. Faruque, sí, ha encendido. O Harriet Broadfoot, ha encendido usted su micrófono. ¿Me pueden oír ahora? Sí, sí. Sí, yo también investigo la compasión en la educación y atención de la primera infancia y recientemente he estado estudiando lo que puede ser un entorno propicio a la compasión para precisamente permitir que los niños desarrollen esto de cara a los demás seres humanos, pero también de cara a la naturaleza. Y cuando nos preguntan ejemplos de temas de la vida diaria, pues había algunos de esos temas que precisamente daban pie a expresar la compasión, como por ejemplo podría ser un juego imaginativo. Hubo un día también en el cual los niños están al aire libre, es un día muy caluroso y empiezan a hablar del agua, de la importancia de ahorrar el agua, de preservar el agua. Y hubo oportunidades después también para los niños a través de ese juego para expresar su acceso al agua y eso dio pie también a debates y les permitió aprender otras cosas y entroncar con otros ámbitos del conocimiento y enterarse de lo valioso que es este recurso. Forma parte pues de su proceso de aprendizaje, el relacionarse con los demás seres vivos. Hubo también un caso que estudiamos de niños que vivían entonces cerca de corrales que pudieron entonces dar de comer a los pollos, a las gallinas e intentaron precisamente salvar algunos pollos y hablaron después de ello con los docentes. Y los docentes no tenían respuestas predefinidas. Hablaron con los niños para saber cómo vivir bien juntos, cómo convivir con los demás seres vivos. Sí, eso resalta la importancia de estar cerca de la naturaleza y de cómo los niños exploran la naturaleza y lo que aprenden al hacerlo. Sí, efectivamente, y el presentarles cosas distintas. Por ejemplo, esta entonces era una zona bastante privada, pudieron intercambiar sus prendas. Bueno, había entonces niños que tenían ropa bastante cara y como crecen generalmente bastante rápido, pues podían los padres también en otra clase a la que nosotros investigamos dejar a la entrada de la escuela aquellas prendas que sus hijos ya no utilizaban. Y fue también entonces una iniciativa que se organizó, un intercambio entonces de comida para que los niños compartieran sus recursos con los demás y lo vieran y asistieran a eso, hablando precisamente de temas de la vida diaria que pueden fomentar la sostenibilidad. Sí, pues muchas gracias por estos ejemplos, verdaderamente que son buenos ejemplos de ello. Farouk, ¿tiene usted la palabra? Sí, pues muchas gracias. Yo soy Omar Farouk. Yo soy un joven que se ocupa de la intersección de los derechos humanos con la tecnología y los ODS. He versado también mi labor sobre la IA, fundador también de Project Owner, que se centra en el bienestar mental y los derechos de los niños. Yo me aseguro a través de mi labor de investigación
preocupación de que queden los niños incluidos a la hora de forjar las políticas en aras de la sostenibilidad. En lo que respecta entonces a la primera pregunta, pues yo creo que sencillamente podemos plantear temas de la vida diaria, como por ejemplo el reciclado en casa, también la reducción del uso y del consumo de plástico. Estos pueden ser puntos de partida sumamente útiles. Son cosas que sirven para que los niños relacionen sus decisiones con cambios de mayor calado que pueden redundar en beneficio a la sostenibilidad, viendo el ejemplo de los padres, que es como aprenden también de quienes les rodean, y si ven a sus familiares que plantan árboles, que son pues buenos con los animales o que reciclan, pues van a aprender eso, y sin embargo lo contrario va a normalizar comportamientos que no son sostenibles. Así que yo creo que el ejemplo que dan los adultos es una buena manera de asegurarse de que los niños tienen esa vivencia de prácticas sostenibles y no sostenibles. Ahora, un problema es la accesibilidad, porque hay muchos educadores y comunidades en países como el mío, por ejemplo, Bangladesh, y en el sur global, que pues no tienen acceso digital. Por ejemplo, en muchas zonas de Bangladesh no hay un acceso adecuado a las herramientas digitales o a Internet. Por lo tanto, pues el adaptar este tipo de prácticas a los contenidos locales, accesibles para los niños, es algo que requiere pues el que se promuevan también herramientas de sostenibilidad que lleguen a ellos. Sí, ha sido realmente muy interesante este testimonio, y efectivamente pues dependemos en el mundo entero de la electricidad, y actualmente si hay una catástrofe natural puede haber un apagón, y pues eso entonces es algo que nos puede afectar a todos, y es realmente muy interesante el escuchar cómo los adultos y los niños son entonces un ejemplo uno para otro. Y también cuando hay posibilidades de aprendizaje para la EDS para los niños, esto después se traslada también a las familias. Manon, quizás nos podrías dar también algunos ejemplos sobre la colaboración entre su centro y las familias. ¿Deseas quizás referirte a esto? Sí, la colaboración con las familias. Sí, con las familias, repite Cristina Novak. La colaboración del Arca de Noé con las familias. Sí, pues efectivamente hay distintos tipos de colaboración. Y Melanie, por ejemplo, no sé si estás aquí para poder hablar de ello. Sí. Hola, Manon, hola Ingrid, hola a todas y a todos. Sí, la colaboración con las familias es algo importante en el proceso de educación a favor del desarrollo sostenible. Ya lo ha venido presentando Manon con motivo de su presentación. Nosotros entonces tenemos una zona en la que los padres y madres pueden dejar juguetes o prendas que ya no utilicen sus hijos, y tenemos también una zona para los artículos reciclados. Los padres y madres nos pueden traer, por ejemplo, botes de yogur para que las educadoras después lo utilicen como artículos para jugar en las aulas. Tenemos también un tablero en donde se indican distintas iniciativas medioambientales. Por ejemplo, a principios de primavera invitamos a los padres y madres a que no corten el césped para no frenar la polinización de las abejas y otro tipo de cosas. Pero en cualquier caso, así como ejemplos de colaboración con las familias, esto es lo primero que se me ocurre. Ingrid, ¿desea
que se lo traduzcamos, porque tenemos aquí personas que se lo pueden traducir. Sí, tenemos un servicio de interpretación, no se preocupe. Bien. Y hay otros tipos de colaboración, Melanie. Está también la colaboración, por ejemplo, en materia de reciclado. Pedimos a los padres que nos traigan cosas que se puedan incluir en los juegos de los niños. Creo que celebran también el día sin automóvil, ¿verdad? El día sin auto. Sí, sí, efectivamente. Y citamos a los padres y a las madres a que no vengan en automóvil. También organizamos en otoño una carrera para incitar a las familias a correr, a andar. Esto tiene que ver con la actividad física. Lo hacemos también los sábados por la mañana con un paseo en el parque que está justo al lado de el centro. Sí, Manon me está dando cantidad de ideas, lo sabe mejor que yo. Trueque de juguetes, las familias traen juguetes que ya no utilizan. Un día entonces en que los niños pueden elegir un juguete para evitar el consumo excesivo en Navidad. Y seguro que hay más cosas que se me han olvidado. Sí, dice Manon, en el servicio de guardia hay cosas que pedís también a los padres. Sí, efectivamente. Un año recuperamos muchas prendas y se lo dimos a una asociación y en función del peso colaboramos entonces con esa asociación. Lo hacemos también con distintas prendas que ya no utilizan. Sabemos que eso cuesta muy caro y pues hay a veces casos en los cuales están casi sin estrenar estas prendas. Entonces no solo las damos a la asociación en cuestión, sino que las damos también a las familias y se pueden dar también a organizaciones caritativas. Y las familias están muy implicadas. Sí, piensan mucho en los niños, en las familias. Y yo creo que eso es importante porque con esos ejemplos que nos han dado, los niños ven que se pueden compartir las cosas con los demás, que hay personas que necesitan esas cosas que ellos han desechado. Sí. Me gusta esa idea también del trueque, el que alguien lleve algo y se vaya con algo también. También es algo muy útil también para que los niños aprendan a no consumir todo el rato y que se puedan reutilizar las cosas. Chile, usted ha escrito entonces de un bloque verde que han puesto entonces en su escuela que sirve para dar prioridad al tema de la sostenibilidad y para llegar también al resto de la sociedad desde este bloque verde. No sé si está usted ahí y quiere presentárnoslo. Adelante. Bueno, muchas gracias en cualquier caso por su comentario. Y hubo también otro comentario que se hizo en el chat sobre también un jardín comunitario. No sé si nos quiere usted hablar un poco más de ese jardín comunitario, de su experiencia. Bueno, no veo ninguna mano alzada. Yo tampoco, dice Hongyo. Quizás también podamos atender a las preguntas que hacía Carla. Sí. Cómo reforzar determinadas cosas a una edad muy
temprana, me lo voy a ir pensando. Y mientras me lo voy pensando, voy a invitar a, pues, Misun. Se han presentado ejemplos prácticos. Manon también nos explicaba cómo funcionan las cosas a nivel preescolar en Canadá. No sé si, Misun, ¿desea usted hacer algún comentario? Sorry for not preparing for the It's hard. question. Sorry. Yes. Disculpen, pero es que no me había preparado para esto. Bueno, esta pedagogía le suena porque usted nos la explicó muy bien. En sus dos últimas diapositivas hablaba usted básicamente de pedagogía. ¿Se identifica usted con la manera en que hacen las cosas en Canadá, en Bangladesh, a raíz de esos testimonios que se han presentado? Bueno, ya sé que no está bien por mi parte el hacerle una pregunta así. Piénseselo y nos lo puede decir después. Sí, Ingrid, ¿quería usted que hablara del ámbito preescolar en Canadá? Bueno. Hay 120 personas que están conectados a esta sesión, están seguros de que no quieren hablarlo, lo que hacen en sus escuelas, lo que hacen como punto de partida para impulsar la sostenibilidad, porque si no, bueno, pues sí, podemos ser Manon, Melanie y yo quienes hablemos. Ingrid, dice Manon, ¿voy yo entonces? ¿Me estás haciendo a mí la pregunta? ¿O esa pregunta se la estás dirigiendo a todos? Bueno, quizás entonces voy a explicar el organismo Medio Ambiente Juventud, cómo funciona. ¿Lo conoces bien, Ingrid? En Quebec tenemos un organismo que se llama Medio Ambiente Juventud y puede, Melanie, que después lo puedas ampliar tú también, que, bueno, últimamente han cambiado, pero este organismo permite durante varios años el proporcionar una certificación en materia de desarrollo sostenible. Las personas podían inscribirse para conseguir esa certificación y alcanzar un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4 y nivel de excelencia, pero eso acaba justo de cambiar. Y había también muchas actividades, había cosas que hacer, informes medioambientales y había distintos ámbitos, ¿verdad? Había biodiversidad, agua, electricidad, residuos. ¿Qué más? Pero bueno, medio ambiente, juventud no es una obligación para los centros preescolares. Es decir, que el gobierno no pide a los centros preescolares que hablen de educación para el desarrollo sostenible. En cambio, entonces en medio ambiente, juventud, sí que se impulsan obligatoriamente estos temas. Creo que se cuenta entonces contamos ahora con un nuevo programa educativo. Por el momento no habla de desarrollo sostenible, lo cual en mi opinión es bastante pues aberrante. Estamos en 2025 y sí que debería de constar en nuestros planes de estudios. Entonces, Medio Ambiente Juventud, que es un organismo independiente, proporciona guarderías y que combina entonces con servicios medioambientales y bueno, pues uno decide apuntarse ahí o no. En Medio Ambiente o Juventud tiene también un nuevo programa, acaban de modificarlo todo, o sea que por el momento no se lo puedo detallar porque es algo completamente nuevo y reciente. Estamos descubriendo todavía esas novedades. Sé que van a conservar un sistema entonces de acreditación. Creo que se trata sobre todo básicamente de impulsar acciones y de hablar de sostenibilidad. Poco importa cómo se haga, lo importante es estar concienciado.
Disculpe, Manon, le interrumpo. Reconozco este programa Environ Jeunesse, Medio Ambiente y Juventud. Esta es una región del mundo en donde se ha abierto una vía para que los docentes, desde la primera infancia hasta la universidad, conviertan su entorno en un entorno verde, ecológico. No sé si alguien más quiere intervenir. Handok, de Sudán del Sur. Usted tenía un comentario. ¿Desea usted intervenir? Tiene usted la palabra si desea tomarla. Estaba aquí hace 15 minutos. Haddock, Stephen. Bienvenido. Muchas gracias. Me llamo Wadok Stephen, de Sudán del Sur. Llevo más de 9 años trabajando en la docencia de la primera infancia. Evidentemente, el currículum y el entorno son muy importantes, pero la implementación de las prácticas pedagógicas son de gran importancia. Yo quisiera hablar de algunos temas como la conservación medioambiental que tenemos en nuestros currículums desde la fase preescolar. Los intérpretes nos disculpamos, pero el sonido realmente dificulta nuestro trabajo. Hacemos lo que podemos. Como digo, los contenidos medioambientales en nuestros currículum en nuestros contenidos educativos son algo a lo que le damos prioridad y nos parece un pilar importante. Luego están las herramientas que utilizamos. Una de las herramientas que nos podría ayudar más, pero que nos falta, es crear una mayor concienciación de la importancia de estas cuestiones entre nuestra comunidad. Es decir, que haya una mayor sensibilización a nivel de toda la comunidad sobre la importancia de preservar el medio ambiente y del valor del medio ambiente en el que vivimos. Y eso dificulta inculcar estos valores a los educandos. Desde una perspectiva de sostenibilidad, tenemos situaciones a veces muy complicadas en la propia comunidad que dificultan el desarrollo sostenible de la propia comunidad, y entonces en ese entorno la enseñanza de una educación para el desarrollo sostenible es complicada. Muchas gracias, Wadok Stephen. Era difícil escuchar lo que usted decía por el sonido de fondo y porque su sonido se entrecortaba, pero uno de los mensajes que me ha quedado claros es la importancia de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de estas cuestiones en toda la comunidad, no solo en la escuela, utilizar la escuela como palanca para concienciar a la sociedad y de esa manera tener una sociedad en la que se puedan impartir estas enseñanzas. Creo que, de hecho, una de las principales actividades que se recomiendan en nuestro curso es salir de paseo con los niños y pedirles que recojan cosas que ven por el camino. Puede ser basura, pueden ser objetos naturales, puede ser cualquier cosa. Y al volver a la escuela se habla con los niños de lo que han recogido del suelo. ¿Y qué es eso que tenéis? ¿Es plástico? ¿Es un objeto natural? ¿Es un objeto sostenible o insostenible?
sostenible? Se les pregunta a los niños. ¿Y qué es la sostenibilidad? Se empieza con ejercicios muy prácticos como este y se espera que esto pueda ser el principio, la semilla de algo que conduzca a, por ejemplo, separar la basura o los desechos en la escuela, y también le da información al docente sobre el nivel de información que tienen los niños o cuánto saben los niños sobre sostenibilidad e insostenibilidad. E incluso pues, se puede hacer una pequeña exposición para los padres cuando vengan a recoger a sus hijos esa tarde o al final de la semana o al final del mes con los objetos que han recogido o la información que han aprendido. Es una manera de ir introduciendo conceptos, de relacionarles con el entorno y de que vayan dando los primeros pasos para ir cuidando del planeta. Es una manera de hacer algo práctico, hablar con los niños y de esta manera empoderarles y que salgan de ese ejercicio, de ese aula, ese día, o que vuelvan de ese paseo con más información y más empoderados. No veo que nadie me pida la palabra ahora mismo, así que Manon, tiene usted, le quiero dar la última palabra. Sí, algo que podemos hacer como primera actividad con los niños. Cuando hablábamos de esto, Melanie me explicó que en el Arca de Noé, durante un día entero, dieron la vuelta al edificio y era como una gincana o una caza del tesoro. Había una serie de objetos que los niños tenían imágenes de los objetos y tenían que buscar esas cosas o tenían que buscar objetos que correspondiesen con la descripción de lo que tenían que encontrar. Por ejemplo, objetos que podían reciclar, objetos que podían reutilizar, objetos que podían recuperar para darles otro uso. En fin, había toda una serie de categorías. Era una caza al tesoro por todo el centro. Asimismo, salen los niños al bosque para poder ver animales pequeños como conejos o pájaros, y los docentes no solo les acompañan, se entrecorta el sonido de la oradora, trabajan para sensibilizar a los niños para que conozcan a esta fauna pequeña, para que los niños sepan observar esta fauna que está en torno a ellos, la conozcan mejor y por ejemplo, los docentes les enseñan alguna valla o cualquier otra cosa y les dice que en el bosque les dicen, pues mira, esto son los excrementos de tal animal, o estas vallas, por ejemplo, son la comida de tal pájaro. Y de repente me estaba contando Melanie un día que vieron un conejo con una de las clases y los niños salieron corriendo detrás del conejo. Entonces esa docente aprovechó para hablar con los niños y preguntarles, bueno, pero a ver, si de repente vosotros os encontraseis con alguien que os empieza a perseguir, ¿os sentiríais cómodos? Y entonces los niños, pues eso permitió a los niños reflexionar sobre cómo tratar a la fauna y si ese conejo ese día se había sentido cómodo con esa persecución. A lo mejor, por ejemplo, la docente les dijo, a lo mejor están haciendo bebés o tienen bebés los conejos, y entonces la docente les explicaba que no solo se van a asustar los conejos adultos, sino también los bebés conejo, y entonces eso pues puede ser peligroso o darles miedo. Entonces los niños pues, se ponían a reflexionar mucho sobre esto. Es un ejemplo. Otro ejemplo es un día sin electricidad, donde también, pues evidentemente, había que afrontar el día de manera distinta como se hacía de manera habitual, pero puedo estar hablando horas y horas de estos ejemplos. No quiero acaparar la palabra. Muchas gracias, Manon, por esos ejemplos. Yo quisiera compartir también la importancia de crear un jardín o un huerto.
Y citizens in your neighborhood. eso permite, desde luego, interactuar con el entorno, estar al aire libre y también interactuar con los miembros de la comunidad que puedan pasar delante y dar algún consejo o hacer alguna pregunta para aprender algo. En fin, es otro ejemplo. Hay miles. Tenemos ahora que cerrar esta sesión paralela, esta sesión A en la que estábamos, y volver a reunirnos todos juntos en la plenaria. Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose, Ingrid? ¿Me permites, Ingrid, añadir algo? Something? Can I share? Are the other ones here already, or No sé si está todo el mundo en la sala on you? o no. No sé si se ha cerrado la otra sesión paralela. Sí, 10 seconds. So hay que I cerrarla. think you can Así que have 10 it said, it segundos. doesn't matter. The others can also hear you saying. Last word, Manu. Bueno, adelante, Mano, adelante. Y luego Hongju nos Donc, reorganizará. quand on parle de jardin, je sais qu'il y a une activité, Sí, ha mencionado un usted des la CPE creación de faisait, jardines o pour huertos. la partie Y yo sé que hay sociale, una pour aider actividad la que se société. hacía en el Donc, il centro y avait un Arca endroit de de Noé. personnes âgées, une maison Es pour una les personnes actividad âgées. social Les donde se enfants pedía sont allés a au-devant personas des personnes mayores âgées. que Ils ont demandé si on participasen. pouvait faire un jardin avec eux. Y Donc, de ils ont hecho, commencé à construire un jardin avec les personnes los âgées et les niños personnes âgées se sont mis à fueron revivre. Ils attendaient les enfants a un centro de mayores y les pidieron permiso para hacer un huerto y un jardín con ellos, y eran visitas regulares. A los mayores esperaban con mucho interés las visitas de los niños, y los niños pues fueron construyendo ese jardín y ese huerto junto con las personas mayores, y así se interactuaba entre grupos de edad muy distintos a nivel de la comunidad, y era algo muy interesante también. Muchas gracias, Manon. Con esto concluye la sesión paralela. Mark, le devuelvo a usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que hayan vuelto todos los integrantes de ambos grupos paralelos. Ha habido una sesión muy interesante en la sesión en la que yo estaba, e imagino que en la suya, Ingrid, ha sido también muy interesante. Sí, efectivamente lo ha sido. Quizás podamos hacer un breve balance de lo que se ha debatido en cada una de las sesiones. Quizás voy a pedirles a Ingrid Engdahl y a Ingrid Bramling Samuelsson a ver si nos pueden resumir lo que ha ocurrido en sus sendas reuniones para que los demás sepan un poco qué es lo que ha ocurrido. Elin, le voy a dar a usted la palabra. Bueno, hemos recordado que en cada país está en una fase distinta de implementación de EDS. Y también hemos hablado de la brecha norte-sur. Es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones, pero también hemos hablado de que incluso cuando un país no tiene un marco explícito donde se menciona formalmente la sostenibilidad como un concepto, o incluso aunque no haya una política formal de implementación de educación para el desarrollo sostenible, se podrían integrar conceptos y trabajar con ellos. Por ejemplo, hay palabras como ambiente o conexión con la comunidad local, capacitación, que son conceptos que de manera general englobamos como parte de la sostenibilidad, que aunque no haya un paraguas de sostenibilidad o educación para el desarrollo sostenible en las políticas oficiales, es posible que aparezcan esos conceptos de manera aislada en otros rubros. Asimismo, esto lleva mucho tiempo, requiere un cabildeo, requiere un compromiso a largo plazo, requiere la creación de redes. Hay quien ha mencionado un sentimiento de sentirse solo en ciertos contextos, y es muy importante generar redes en cuanto a la educación para el desarrollo sostenible. Ingrid. Bueno, yo creo que
una pregunta importante es, ¿cuál debería ser el contenido de la educación para el desarrollo sostenible en la primera infancia? La escala de la OMEP, esa herramienta, refleja la visión de la UNESCO con las dimensiones económica, social y cultural y ambiental. Y eso es un buen punto de partida. Lo hemos visto en proyectos de investigación y también en prácticas sobre el terreno, porque realmente empezar con esas tres dimensiones es un buen punto de partida. ¿Qué puede constituir la economía? No ya su sostenibilidad, sino la economía misma para unos niños de 3 o 4 años. Y se puede pedir a los docentes que se fijen en la sociedad que les rodea. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad? A día de hoy ocurren tantísimas cosas y sabemos que los niños están al corriente de la actualidad porque ven la tele y ven la televisión, perdón, oyen conversaciones y ya conocen muchas situaciones y conceptos y se trata simplemente de introducir lo que es la sostenibilidad. En un ejemplo concreto, había que elegir un libro cualquiera, y hablar con los niños del contenido de ese libro y hablar de sostenibilidad. Hubo más de 100 docentes que participaron en ese proyecto y de hecho eligieron, creo que fueron 107 libros en total, es decir, que los docentes entendieron que bastaba elegir un libro cualquiera, podría ser cualquier libro, no tenía que ser uno en concreto, y porque funcionaba el ejercicio con muchos libros distintos. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a Elin y a Ingrid. Yo no tengo nada más que añadir. Ellas realmente han hablado de todo lo que hemos hablado. Pues muchas gracias a Ingrid y a Elin y a Adriana por ese resumen y a todos los participantes del grupo por los ejemplos que han compartido. Ingrid, Manon y Misun, quisiera ahora preguntarles a ustedes, quizás Ingrid, usted nos pueda hablar un poco de algunas cuestiones que abordaron. Voy a empezar yo y luego le daré la palabra a Manon. Voy a hacer una transición desde su grupo al nuestro. En nuestro grupo hemos hablado de Quebec y del desarrollo de un programa que se llama Environnement Jeunesse, Medio Ambiente Juventud, que se dirige a todos los escalones, los tramos de edad, desde el tramo preescolar hasta la universidad. Y es un programa con actividades que van por pasos y se van haciendo todos los pasos. Se le da una estrella dorada a la escuela, al centro educativo en cuestión, que queda acreditado como un buen ambiente para la juventud, un buen ambiente educativo. Se ha hablado de la importancia de la empatía, empatía entre estudiantes, empatía entre docentes, educandos, la comunidad, el mundo que les rodea. También conciencia y agua. Se ha hablado mucho del agua y de preguntarnos por el agua. ¿Tenemos agua? ¿Cuánta tenemos? ¿Cómo la conservamos? ¿Cómo la utilizamos? Estos son puntos de partida y de hecho aparecen también reconocidos la compasión y la empatía, por ejemplo, por citar esos ejemplos, aparecen en el libro que les he mencionado antes, el libro del curso, que se intitula El día que la Tierra lo sintió todo. Hay una escuela en Chile, que tiene un bloque verde y ese bloque verde les ayuda a mantener siempre su perspectiva de sostenibilidad, su perspectiva verde o ecológica activada siempre. Recordar la importancia de la sostenibilidad. También hay esquinas de intercambio.
Hay personas que traen cosas que que tienen cosas que no les hacen falta y las traen, pueden ser pues zapatillas o ropa y la dejan en el rincón, y luego hay gente que a lo mejor necesita algo y entonces esos niños pues acuden al rincón a ver si está ahí algo que les interesa a ellos. Y entonces aquí se anima a generar una economía circular desde la primera infancia, sin tener que recurrir necesariamente a las tiendas siempre. En Bangladesh se ha dado un ejemplo de cómo se puede involucrar a los niños en la vida de los demás. Para que los niños estén implicados en las cuestiones, para empezar, familiares, pero eso se puede ampliar incluso al barrio o a la sociedad más amplio, pero también puede funcionar en el otro sentido. Si ocurre algo en la sociedad o en el barrio, eso se puede introducir como tema en el aula, incluyendo la primera infancia. La colaboración con las familias ha aparecido como un tema clave de manera generalizada, y también la importancia de sensibilizar o concienciar. Esto venía de Sudán del Sur, la importancia de la concienciación de la sociedad, y también de concienciar a los niños sobre las necesidades, porque cuanta más conciencia hay, más fácil se puede encontrar soluciones conjuntamente. Se ha hablado también de la creación y el cultivo de un jardín o un huerto en la escuela, pero también se ha hablado, derivado de eso, de un proyecto concreto en Quebec, que Manon nos ha contado, de un proyecto de unos niños de una escuela concreta que acudían regularmente a un centro de mayores donde empezaron a construir y a cultivar un huerto junto con ellos. Manon, ¿desea usted añadir algo? Muchas gracias, Ingrid, por cómo ha moderado usted nuestro grupo. Lo ha hecho muy bien. También se han mencionado algunas actividades de colaboración. En el centro Arca de Noé hay programas donde se anima a los niños a traer objetos que se pueden reutilizar o reciclar. A los padres se les pide que aporten objetos, se pide su colaboración, y también que traigan juguetes para que se intercambien los juguetes entre niños. Por ejemplo, en algunos casos hay juguetes que ya no se usan en una casa, pero que les vendría muy bien a los niños de otra casa. Entonces se puso en marcha pues ese programa de intercambio de juguetes y se amplió a ropa. El centro infantil recogía ropa para darlo a un centro de distribución, con lo cual un ejercicio de intercambio de juguetes derivó en ese programa de sostenibilidad de la ropa. También, de manera general, hay muchas actividades de sensibilización sobre el entorno vivo, en torno a la escuela o en las sociedades, por ejemplo, incluyendo sacando a pasear a los niños al bosque, y había unos niños que, por ejemplo, habían visto algo de comida en el bosque, unas frutas, unos frutos y unas bayas, y la docente les dijo: no, cuidado, que esto es la comida de los pájaros, y nos la llevamos, ¿qué van a comer los pájaros? Y a partir de ahí pues empezaron a hablar más y más de la comida, no solo la comida de los pájaros, sino de los pájaros en general, de la fauna silvestre. Y luego otro ejemplo que ha mencionado Ingrid es el de esa creación de un huerto en un centro para mayores, que era una actividad que permitía una muy buena conexión precisamente del centro infantil con el resto de la sociedad. Misun, ¿desea usted añadir algo? Bueno, yo he aprendido muchísimas cosas de lo que he oído y realmente no tengo más que añadir, porque
Ingrid y Manon lo han resumido muy bien y he aprendido muchísimo del panel. Pues muchas gracias a usted, Mi-sun, por unirse también con su magnífico ejemplo, con su magnífico proyecto. Muchas gracias por esos ejemplos de Corea y de Quebec. Muchas gracias a las tres, a Ingrid, a Manon y a Mi-sun, por habernos resumido este panel. Esto nos lleva a la conclusión de nuestro webinario de hoy. Les agradezco su asistencia. Todavía tenemos a más de 120 personas que siguen aquí con nosotros. Es un placer estar con todos ustedes. Para clausurar el webinario, es un placer darle la palabra a la jefa de sección de Educación para el Desarrollo Sostenible aquí en la UNESCO, Julia Heiss. Julia. Excellent. Julia, please, over to you. Julia, pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, Mark. Yo quisiera dar las gracias a todas las personas que han hecho una presentación y a todos los participantes, y yo espero que todos aquellos que se han unido a nosotros puedan aprovechar esas mejores prácticas que hemos escuchado hoy para generar actividades, proyectos o redes similares en sus países respectivos, en su institución, en su contexto, sea cual sea. Muchas gracias a todos y a todas. Realmente los ejemplos han sido fantásticos y los tenemos de todo el mundo. Suecia, Croacia, Canadá, Corea. Las intervenciones en los grupos paralelos también me han parecido muy interesantes. Este es el tercer webinario de la Red EDS 2030 de este año y seguimos planificando webinarios con otros temas para el futuro. Si quieren proponer temáticas o quieren coordinar incluso un webinario, pónganse en contacto con nuestro equipo y pueden hacernos sugerencias de oradores para que puedan participar en otros webinarios. No lo duden, pónganse en contacto con nosotros. El siguiente webinario será sobre el tema del aprendizaje social y emocional, el 10 de diciembre. Y esperamos contar con su presencia de nuevo. Ya que son todos parte de la red EDS 2030, les animamos a interactuar en las plataformas en línea, en el grupo LinkedIn y en todas las plataformas en línea en las que estamos, y les animamos a participar en todos los eventos y actividades organizados por nuestros socios también. Muchas gracias de nuevo a todos nuestros y nuestras oradores y oradoras, y muchas gracias por su participación y asistencia. Que tengan un día estupendo. Gracias.